Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 41 minutos y están comenzando las clases, no solamente en primaria, también en secundaria, en ciclo básico de los liceos públicos de todo el país. Y de hecho han surgido en estas horas reclamos por parte de los docentes, reclamos que en realidad si uno repasa por dónde atraviesan esos reclamos, son reiterados. Podíamos remontarnos a algunos inicios de cursos en los años anteriores y tienen alguna similitud en cuanto al tema de las condiciones de trabajo, de las condiciones edilicias, la cantidad de grupos que se forman, algunas situaciones en cuanto al tema de asignación de docentes para determinadas materias, la cantidad de chiquilines por grupos. Hay cosas que son reiteradas y este no es un año más, es un año importante porque, como decíamos más temprano, esta rendición de cuenta tiene un halo de suerte de segundo presupuesto y va a ser en buena medida lo que va a determinar de aquí en adelante los dineros para el resto del quinquenio. Así que vamos a hablar con Emiliano Mandazzi, integrante de FENAPES y de ADES Montevideo, sobre esta situación. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para ustedes y para la audiencia. Lo primero, estaba llegando usted recién desde Yaba, había reunión de padres. No, lo que teníamos ahí era una reunión de profesores. De profesores con el gremio estudiantil. Había una gran preocupación por la situación de las inscripciones, principalmente en cuarto año. Había bastantes padres haciendo la fila y bueno, ahí la preocupación es que, bueno, hubo una tardanza importante en las inscripciones en cuarto año debido a que había mucho fallo en suspenso y muchos chiquilines que tenían que rendir exámenes en febrero. Y bueno, ahí hubo un planteo del consejo de que arrancaran los que pudieran y los demás se iban integrando, pero los padres encuentran una gran dificultad ahí y bueno, inclusive ahora en la fila le planteaban a los adscriptos que les gustaría que bueno, se aplazara un poco para que arrancaran todos juntos, más allá de que esta semana hay algunos anuncios del consejo que serían lúdicas o de recreación. Bueno, es una señal importante, vamos a buscar a ver si ahora en las próximas horas se logra destrabar que cuarto año se aplace para el día lunes 13. Claro, Colonia Nicolich, que estaba previsto ocupación en la jornada de hoy, finalmente se solucionó esa situación. Se firmó un acuerdo el día viernes donde el Consejo se compromete en una semana a establecer los parámetros de adscriptos, el tema limpieza, el tema portería, regularizarlo en esta semana y bueno, en vísperas de que eso se cumpla, la medida quedó en suspenso. También se llegó a un acuerdo en Villa Rodríguez bastante importante donde nos permitió también destrabar una situación que era muy compleja desde el punto de vista de infraestructura principalmente y faltante de cargos. Bien, concretamente en cuanto a secundaria, ¿cuáles son los centros educativos que comienzan con movilizaciones o ocupaciones en esta jornada? El 22 está movilizado, más allá que se suspendió el inicio de cursos por situaciones de infraestructura. Ya ahí, después de muchos años de lucha, hay una obra nueva prevista para La Teja, principalmente, que bueno, es una zona de las cuales hay mayor sobrepoblación. Después tenemos 33-4, que estaría tomando una medida en este momento de ocupación del centro, porque es un liceo nuevo, pero que no tiene los cargos suficientes desde hace un año. Después tenemos una situación difícil en el liceo 8 de Rivera, pero el Consejo lo suspendió. En San Carlos, en Maldonado, tenemos una situación muy compleja con el nocturno. Tenemos inscriptos aproximadamente al día de hoy 2.700 estudiantes en el nocturno. Ahí también es producto de que muchos trabajadores, jóvenes, por ejemplo, de la construcción, vuelven a la educación formal después de años, y esto nos estaría dando un promedio en humanístico de 400 estudiantes por grupo. O sea, hay dificultades. Ahora vamos a recorrer el eje de La Teja, ya hay compañeros haciéndolo, Canelones, también Maldonado, el eje Camino Maldonado lo vamos a hacer dentro de un rato para ver las situaciones de sobrepoblación que tenemos y las dificultades, ¿no? Ahora, no es buena señal arrancar un año ocupando centros educativos, ¿no? Y es complejo, lo que pasa es que se llega a esta medida después de un año. Fíjate que lo de Villa Rodríguez, el reclamo arrancó en diciembre del año pasado con 400 firmas de la comunidad, pidiendo 2 adscriptos más, algunos elementos, y no aparecían. Las situaciones que se pueden destrabar se destraban, pero hay centros educativos que el reclamo llega. Fíjate, tenemos un liceo como el 4 de 33 que no suple los cargos desde su inauguración un año después. Bueno, hay dificultades. Claro, eso puede ser una respuesta para lo que le dicen a ustedes. ¿Se acuerdan ahora que arranca las clases de todo esto? No, nosotros tenemos un trabajo. Lo he escuchado eso por estas horas, ¿no? Algunas voces han dicho, los docentes se empiezan a movilizar ahora que empiezan las clases. No, los docentes venimos trabajando no paramos en todo enero. Nosotros entregamos un informe de infraestructura hace poco tiempo que nos llevó 6 meses de trabajo. Lo que pasa es que esa es la faltante de argumentos que muchas veces ocurre, y lo primero que se trata de hacer es deslegitimar a través de decir, bueno, reclaman solo salario, no es cierto. Nosotros hemos parado infinidad de veces por tema de infraestructura,
por agresiones a compañeras también, o sea, ahí carece la falta de argumentos. Recién también en algunos medios hay una especie de desinformación con respecto a los sindicatos de la enseñanza, y bueno, se trata de agredir y atacar en vez de tratar de preguntar y construir. Y bueno, hay una duda, la medida táctica de parar o ocupar siempre es una medida polémica, pero lógicamente que esta medida que se toma en 33, por ejemplo... Claro, porque alguien puede pensar, es la última medida la de ocupación. Sí, pero ya se agotó, y estas medidas cuentan inclusive con respaldo de los padres, porque también la comunidad educativa visualiza que no hay respuesta. El otro día, por suerte, en Villa Rodríguez, una asamblea muy importante, además que participaron los padres, que están muy organizados en esa zona de Canelones, porque tienen una comisión... San José, perdón. Hay una comunidad muy fuerte y bueno, había un respaldo importante. En Colonia Nicolí también hay una experiencia muy parecida. Ahí se reúnen una vez por mes y tienen como una mesa de debate sobre educación y están planteando, los padres reclamaban liceos de primero a sexto, que es un reclamo histórico del sindicato. Creo que está bien, uno puede discutirlo, pero la realidad muchas veces va mucho más allá de los anuncios que yo pueda hacer mediáticamente, como hemos visto en las últimas horas, que hay un anuncio de que está todo espectacular. Hay avances en algunos aspectos, los hay, como infraestructura, hay carencias, las hay, y hay serias dificultades con el tema de la inscripción, pero además hay un tema que tenemos que prestar atención. Acá se dijo que todos los estudiantes menores de 18 años van a estar en aulas de educación media, y eso no es un dato real. Hay un casco duro de estudiantes con extrema pobreza o vulnerabilidad, como se le quiera llamar, que no confirmaron su reinscripción, y no va a bastar con llamarlos a la casa para decir ustedes tienen que venir. ¿Cuántos son? Y nosotros queremos tener el número exacto en la bipartita de hoy a las 15 horas, que esperemos que se realice, ya que hay anuncios también públicos de que no se estaría recibiendo el sindicato hoy a las 15 horas, nos parecería un grave error, pero nosotros tenemos un número aproximado de 3.000 estudiantes que no confirmaron, o sea, no reconfirmaron su inscripción más allá del mecanismo automático. También tenemos serias dificultades con que se propagandió que todo el mundo iba a poder elegir donde quisiera ir, y eso no es real tampoco, porque si todo el mundo elige el liceo que le queda a la vuelta de la casa, va a haber sobrepoblación en uno y va a haber vaciamiento de otro. Pero es bastante lógico pensarlo. Bueno, pero es lo que ha ocurrido, y si uno pone en palabras lo que ha anunciado Wilson Neto constantemente, lo que se está es propagandeando algo que no se puede cumplir en la realidad, y después empiezan a pasar este tipo de cosas. Entonces, Neto decía recién, lo tuvimos en el móvil temprano, decía que estas dificultades pequeñas a las que él llamaba de alguna manera de inicio de clases, particularmente en secundaria, es porque hoy se tiene una educación para todos y sin excluidos, como en el pasado sí hubo. Pero acá hay un problema. Y que eso generaba resistencia, decir. No. Eso es falsear la realidad. Señor Wilson Neto, democratizar la educación media en este país es un deber de todos los actores, del periodismo, de la señora que está en la casa ahora. Mentirle a la sociedad. Hay una situación de desigualdad material en determinados sectores de la sociedad uruguaya que no se subsanaron aún, y esos estudiantes tienen que salir tempranamente al mercado laboral y no sostienen procesos de aprendizaje, inclusive no se anotan, no se reinscriben, por más que yo haga el hecho automáticamente, hay una situación de que no va a estar, entonces no podemos decir... ¿Y esa falla dónde se da? ¿En el pasaje de qué grado a qué grado? Y eso se da en toda la media. Pero, tanto en los chicos que pasan de la escuela al liceo, como aquellos que deben ir avanzando en los ciclos. Exacto. Hay una dificultad. Tercer año es un año muy difícil, donde el estudiante muchas veces tiene que definir entre salir a ayudar a su familia rápidamente al mercado laboral o su formación integral. Bueno, discutamos eso, pero no le digamos a la población que los sindicatos o que alguien genera resistencia que todos estén en educación media. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Si todos los estudiantes del país con edad de estar en educación media se vuelcan a las aulas, no tendrían dónde colocarlo, porque hay más de 2.500 centros de inicial y hay 400 centros de media, entonces las cuentas no me dan. Es una cuestión de cuenta lógica, no es que no se quiera, es que hay que decir de verdad todas las carencias que se tienen. Y ahora, cuando se dijo hace 2 semanas atrás, yo me acuerdo de una entrevista en Caras y Caretas, que uno la lee con mucha atención y respeto, parecía que no había ninguna dificultad. Y hoy se dicen, hay algunas dificultades. Entonces, ¿por qué no se hace un trabajo mucho más honesto y se sale a decir las dificultades reales que hay? Que hay, por ejemplo, dificultades inmensas desde el punto de vista presupuestal. ¿Cómo el Uruguay enfrenta en los próximos años la carencia de infraestructura que tiene para bancar una educación en media democrática realmente?
¿Cómo salimos a solucionar las cuestiones de base material y desigualdad material que hay en amplios sectores de la sociedad uruguaya, aunque hayan mejorado los números? Bueno, ese es el debate de fondo. Después yo puedo criticar una medida, puedo estar en acuerdo o desacuerdo, pero vamos a discutirlo de fondo. Entonces, bueno, me alegra que Wilson Neto hoy, de mañana, haya por lo menos visualizado alguna dificultad. ¿Cuál es la situación concreta en cuanto al tema edilicio? Porque ustedes tienen un trabajo de relevamiento que hacen ya desde hace algunos años, que previo al inicio de cursos, en realidad lo hacen permanentemente, pero lo actualizan probablemente sobre fines de año y el inicio del nuevo año para ver cómo se preparan esos centros, ya no solo en Montevideo, sino en todo el país. ¿Cuáles son los centros más complicados? ¿Qué tipo de complicaciones edilicias hablando presentan? Primero, este trabajo arrancó en el año 2012. Nosotros tenemos una comisión bipartita con el Consejo de Educación Secundaria, específicamente de infraestructura, donde vamos viendo caso a caso. Lógicamente, el Consejo de Educación Secundaria tiene limitaciones presupuestarias, inclusive de la compra directa. Y los mayores problemas que tenemos, nosotros identificamos dos grandes ejes. Primero, hay una política de mantenimiento que es errónea, que es muy cara para la sociedad, además porque plantea constantemente el trabajo con empresas tercerizadas que terminan sobretarifando el trabajo que van a hacer. Tenés un problema de obra nueva y de planificación, inclusive ver el crecimiento demográfico por zonas de Montevideo, el tema de la matrícula, proyectarla. Bueno, tenemos dificultades, por ejemplo, la zona de La Teja necesita otro liceo, la zona de todo ese eje Prado, Teja, Cerro necesita algunos liceos más, la zona de Maroñas también necesita desarrollar su infraestructura, y hay situaciones en el interior que se han ido resolviendo. Por ejemplo, me acuerdo Toledo 2 es un caso que hay que resolverlo rápidamente, no resiste la menor análisis sobre su infraestructura, casos en Artigas, casos en Salto que se están arrancando a mejorar. Hay un avance que es innegable, pero no es suficiente porque el deterioro era muy importante. Hay que hacer un análisis también sobre el sistema de contenedores, o algunos le llaman aulas prefabricadas, poca durabilidad, mucho costo, problemas en invierno de temperatura, problemas en verano de temperatura también, filtraciones constantes. Bueno, hay que estudiar bien esa política, hay que ir a una política de sustitución de las casas que se alquilaron durante mucho tiempo, que no eran centros educativos. Bueno, hay que hacer un desarrollo integral del tema de infraestructura, que es un tema preocupante, que hay avances, pero, a ver, es producto de un trabajo muy intenso, que ha tenido repercusiones afirmativas en algunos aspectos, sí, pero después tenés un Codicen que no da la respuesta suficiente cuando se requiere ordenar. Yo me acuerdo que cuando arrancó el problema 2012, se dijo que no, que eso era irreal, que era un problema que no existía. Fíjense que ahora el gobierno licita por PPP prácticamente 200 centros de estudio entre inicial, media y primaria. Bueno, entonces el sindicato no estaba tan equivocado en reclamar que había una infraestructura totalmente deficiente. Ahora, la realidad le termina dando la razón a uno, no porque uno... A mí me gustaría estar en este momento tratando de sentarme a planificar o tratando de visualizar otro tipo de temas, pero la realidad es la que está ahí. Concretamente, y para ir terminando, decíamos más temprano y lo mencionaba yo al inicio de la charla, este es un año determinante en materia de presupuesto, correcto, ¿no? Porque, digo, se había elaborado un presupuesto partido para el quinquenio, este es el año de rendición de cuentas donde probablemente se proyecte los recursos y los dineros para lo que resta del quinquenio. Hoy, por ejemplo, el Frente Amplio le entrega al Presidente de la República un documento que fue elaborado por los distintos sectores, donde, entre otras cosas, según lo que dicen varios medios de prensa y son coincidentes en la versión, se excluye de ese documento la palabra o la aseveración específica de que se alcanza el 6% para la educación hacia el final del quinquenio. ¿Nos podemos imaginar un año de confrontación por parte de los sindicatos de la educación? Digo, por cómo arranca el inicio de las clases y en un año determinante en materia de discusión presupuestal. Nosotros lo primero que vamos a hacer es tratar de volcar a la sociedad una plataforma integral sobre el tema de educación pública. Para eso estamos trabajando, que implica la infraestructura, la creación de cargos, las políticas educativas y el tema salarial como elemento de profesionalización, claramente. Luego vamos a tratar de que los espacios de negociación se abran tempranamente. Nosotros tenemos un convenio con vigencia hasta abril, esperamos que tempranamente se abra ese debate. Con respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito político partidario, y bueno, yo creo que acá entramos en un momento bisagra. O se busca recaudar en los sectores que más han recaudado
tratar de dar un debate profundo sobre las exoneraciones fiscales que se le dan a algunos sectores privados que, por ejemplo, no hacen aporte patronal, y trabajamos en serio en esa medida, o va a tener que seguir existiendo ajustes y gravando más a las capas medias y a los trabajadores en general. Bueno, es un debate que implica un posicionamiento político ideológico. Nosotros creemos que hay que ir hacia un lado. Y bueno, ese debate se abrirá, esperemos que sea lo más frontal y profundo posible, sin deslegitimar a nadie, pero creo que no hay mucha opción. O se avanza o se retrocede. Nosotros tenemos un ajuste aplicado a la educación media, la rendición de cuentas pasada, que hoy implica dificultad en la creación de cargos, por ejemplo, de 793 millones de pesos, se financió en parte con el Fondo de Inasistencia. ¿Qué dificultad implica esto? Se financió un gasto constante con un fondo variable, año a año. Bueno, eso es una gran dificultad desde el punto de vista presupuestal, y yo no sé si no va a ser observado inclusive por el Tribunal de Cuentas. Bueno, veremos. Pero que el debate sea franco. Me imagino y estimo, por lo que acaba de decir usted y por cómo se están presentando las situaciones, que vamos a vernos seguido este año, conversando sobre estos temas. Bueno, esperemos que nos veamos seguido para hablar de educación, que esto se salde rápidamente en un ámbito de negociación y que podamos hablar, por ejemplo, de la perspectiva de las políticas educativas para los próximos 20, 30 años, que creo que también es un elemento central y que tenemos que empezar a prestarle más atención, porque se están aplicando algunas cuestiones que lo que plantean es una acreditación rápida a los estudiantes y una formación integral. Gracias, Mandasen. No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Vamos cerrando esta entrevista por acá.